Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 6. Cazador. Concreto. Quizás fue el material de construcción más común del mundo moderno. La base literal sobre la que se encontraba la sociedad mundana. Las ciudades hechas con hormigón durarían cientos, si no miles de años, superando con creces a las ciudades de madera de sus antepasados de épocas pasadas. Sin embargo, había un problema. El hormigón aún está envejecido. Se desgastaría, se astillaría y se rompería si se le aplicara el castigo suficiente. Los imponentes edificios podrían convertirse en nada más que escombros cuando un terremoto los sacudiera. Una casa podría ser arrasada por las fuertes inundaciones cuando las lluvias la azotaran desde arriba. Sí, el hormigón, a pesar de todos sus puntos fuertes, también tenía sus debilidades. Una excepción fue el hormigón romano. A diferencia del hormigón moderno, el hormigón romano había durado miles de años y se había mantenido fuerte a pesar de la gran cantidad de elementos a los que había estado expuesto. El Coliseo fue una de esas maravillas del hormigón romano. Pero el método para crear ese tipo de hormigón hoy en día era mucho más caro que hacerlo simplemente con materiales modernos. Ya nadie fabricaba hormigón romano, a pesar de su resistencia. Así que imagina la sorpresa de Cyrou cuando el camino por el que caminaba era un verdadero camino romano de concreto, pavimentado hace poco menos de 3 meses. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? De hecho, el camino era solo un testimonio de la logística que debía realizarse al invadir otro mundo. Los soldados de infantería grecorromanos sin duda se prepararon para luchar contra un enemigo similar, si no más débil, a ellos mismos, no preparados para que el asalto fuera tan malo como lo fue. Podía haber restos de alimentos, campamentos e incluso 1 o 2 sandalias esparcidas por el camino. Un análisis rápido transmitió sentimientos de pánico y miedo, muchos de los artículos que se dejaron se hicieron porque el propietario huía en fuga. Se preguntaba dónde estaba el resto de los soldados cuando atacaron. Ahora lo sabía. Regresarían corriendo tan pronto como sus camaradas fueran derrotados. Un desarrollo que no sorprende, considerando todo. Cyrou continuó caminando a través de la anomalía mientras pensaba en la situación en casa. Había entrado en lo que los medios llamaban la puerta sin ningún permiso. Simplemente se coló detrás de todos y siguió caminando. Era necesario abordar esto. Si él, un hombre alto, de cabello blanco y vestido de rojo brillante, podía pasar la seguridad sin siquiera usar ningún medio esotérico, entonces la seguridad era demasiado laxa o estaban holgazaneando. Ninguno de los dos auguraba nada bueno. De todos modos, Cyrou no se hacía ilusiones de que Souken también hubiera pasado por eso. Se las había arreglado para matar algunos gusanos cresta que habían sido colocados dentro de la propia anomalía. Más de unos pocos se escondían en las sombras y los habría pasado por alto si no los hubiera estado buscando activamente. Más que eso, sabía exactamente por qué los Matou querrían pasar. Podía sentirlo en sus huesos. Cuanto más caminaba, más poderoso se volvía su refuerzo. El control que Gaia tenía sobre el mundo se estaba desvaneciendo cuanto más se acercaba al otro extremo. Lo más probable es que, como le había dicho Seltrech antes de irse, el mundo más allá del velo estuviera en medio de una era de los dioses. Una era donde el maná estaba maduro en el mundo, donde los fantasmales vagaban libremente, donde los magos acechaban las tierras sin cesar. Era un concepto aterrador en el que pensar. Ya llevaba 1 hora caminando, el final no estaba a la vista, pero el esfuerzo que necesitaba poner para reforzar su cuerpo se había reducido a la mitad. ¿Qué más cuándo llegaría al final? ¿Y cómo afectaría a personas como Rin? ¿Qué tan poderosos podrían ser? Eran preguntas para las que a Cyrou no le gustaba no saber respuestas. Ahora sabía por qué Seltrech solo podía permitirle pasar. Cualquier otro mago se habría perdido en la sensación de poder que conlleva estar en la era de los dioses. ¿A él? Tenía una mente unidireccional, eso podía admitirlo. No podía importarle menos el poder, porque el poder que ya tenía era suficiente. Cualquier cosa más sería un perjuicio, ya que ahora tenía que tener cuidado con el maná que se metía en sí mismo, ya que la misma cantidad de esfuerzo ahora producía resultados que eran demasiado para él. Necesitaría trabajar en eso. Otras 3 horas después, finalmente pudo ver la luz al final del túnel. El sol estaba alto en el cielo. Esa fue la primera cosa inesperada. Había entrado por la puerta alrededor de las 8 de la tarde, por lo que esperaba salir en medio de la noche. Evidentemente, ese no fue el caso. El tiempo entre mundos no debe estar sincronizado, o si lo está, el momento de sincronización fue diferente en cada mundo. La segunda cosa inesperada fue que el ejército todavía estaba sentado. Lo peor fue el contingente que se preparaba para dirigirse hacia la puerta, a menos de medio metro de su cara. ¡Mierda! Las flechas volaron hacia él mientras las alarmas sonaban en todo el campamento. Pudo ver wyverns negros comenzar a volar, jinetes con arcos y lanzas montados sobre ellos. Cyrou trazó una línea de espadas y las disparó hacia los lagartos voladores. 3 cayeron inmediatamente, pero los demás estaban lo suficientemente lejos como para que tuvieran tiempo de esquivarlos. Echó a correr,
trazando las espadas cazadas en sus manos. Unos cuantos soldados más fuertemente armados corrieron hacia él, 2 empuñando grandes espadas pesadas, mientras que 3 más con martillos de guerra. Bloqueó la primera espada con la suya, mientras pateaba el eje del martillo de guerra hacia otra. El martillo de guerra aplastó la cabeza del desafortunado alma. Un grito de rabia del que estaba manteniendo en su lugar fue la única advertencia que recibió antes de que el hombre soltara la espada y lo atacara. Zirou rápidamente lo derribó incluso mientras caía. Rodó mientras los 2 hombres restantes con martillos de guerra golpeaban donde antes estaba su cabeza. Su nariz percibió una leve sensación de azufre e inmediatamente se lanzó hacia un lado mientras las bolas de fuego rompían el suelo junto a él. Los Reyes Magos. A lo lejos, podía ver a los magos de la compañía de un ejecutor preparando varios hechizos. No sabía cuáles eran, pero seguro que no quería ser el receptor de ninguno de ellos. Descartó las espadas en sus manos y trazó una cadena, justo a tiempo para atrapar el martillo de guerra que caía una vez más. Envolvió la cadena alrededor de la cabeza del martillo, así como de las manos del hombre que lo empuñaba, antes de empujar al hombre directamente hacia el camino de una brisna de viento. El hombre fue cortado limpiamente en 2, con armadura y todo. Zirou dejó caer la mitad que aún sostenía, cuando los Wyverns finalmente lo alcanzaron. El primero de los voladores se lanzó directamente hacia él y las fauces de la gran bestia se abrieron con un rugido. El último portador del martillo de guerra todavía estaba a su izquierda. Puso la cadena en movimiento, mirando directamente al jinete del Wyvern. Tan pronto como adquirió suficiente velocidad, se dio la vuelta y arrojó la cadena al desprevenido portador del martillo de guerra. La cadena envolvió el martillo de guerra y se lo quitó de las manos del hombre y se lo puso en las suyas. Zirou giró con el impulso del martillo, antes de arrojar el arma directamente a la cabeza del Wyvern. Murió casi instantáneamente. Todo tomó un total de 12 segundos. En ese tiempo, Zirou había matado a media docena de personas. Un breve análisis de los restos de las armas más cercanas a él, los 5 con los que había luchado eran algunos de los mejores soldados que pudo encontrar, ya que cada una de estas armas estaba hecha específicamente para su portador. ¿Una unidad de élite, tal vez? Ya no importaba, ya que en su mayoría estaban muertos, aunque el último solo lo miraba con cautela sin ningún arma que mostrar. De hecho, ahora todos lo miraban con recelo. Los jinetes de Wyvern habían detenido su avance mientras los magos sostenían sus manos en preparación para lanzar hechizos. Ninguno de ellos hizo ningún movimiento hacia él. Zirou apretó sus manos vacías en un puño. Estas personas, por mucho que fueran simples soldados, estaban más que dispuestas a venir a su país de origen y causar estragos. Si realmente se trataba de soldados románicos, entonces lo más probable era que cualquiera que capturaran se convirtiera en esclavo. No merecían piedad. Se merecían lo que recibieron, y si fue la muerte, que así sea. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Dio un paso hacia adelante. Dieron un paso atrás. Inhaló. Lo tomaron como una señal para iniciar una huida. Rastreo, adelante. La facilidad con la que podía rastrear había mejorado en una cantidad ridícula. Siempre había tenido una debilidad en comparación con personas como Gilgamesh al rastrear armas. Siempre hubo un retraso. Necesitaba un segundo para luchar contra la decadente influencia de Gaia, antes de poder solidificar la influencia de su traza en el mundo y convertirla en una característica casi permanente. Ahora, el retraso era inexistente. Fue discordante rastrear algo hasta la existencia instantánea, como si estuviera usando su Unlimited Blade Works. Pero no desagradable. 3 docenas de espadas surgieron. Fueron lanzados al mismo tiempo. Cada uno encontró apoyo en un enemigo que huía. En el momento en que atacaron, se rastrearon y dispararon otra docena de espadas. Comenzó a caminar, sus espadas volaban hacia cualquier soldado que llamara su atención. Al final de todo, él solo había ahuyentado a todo un ejército. Los cadáveres cubrían el lugar de la colina en la que se encontraba. Todos tenían algún tipo de herida de espada, casi todos en la espalda. Zirou hizo retroceder la bilis que subía a su garganta. Estos hombres se estaban preparando para otro ataque a Ginza, de eso estaba seguro. No estarían aquí si no fuera por eso. Eso es lo que él sabía que era la verdad. Aún así, la gran cantidad de personas que había matado. No era la primera vez que tenía que matar gente. Por el contrario, ser enforcer era una especie de descripción del trabajo. Pero el número de hoy había superado lo que había hecho en el pasado. Había derrotado a una división de casi 10.000 personas y había matado a casi la mitad de ellos en el proceso. Pensar en ese era un pensamiento horrible. Pero eso no pudo detenerlo. Su trabajo era detener a Souken y llevarlo ante la justicia, vivo o muerto. Ya había visto algunos cadáveres comenzar a ser devorados desde el interior y las personas ya estaban infectadas por los Crushed Worms de Souken. Los había quemado inmediatamente. Souken había pasado por aquí y ese no era un pensamiento reconfortante. En todo caso, eso era aún más preocupante, ya que esencialmente tenía libertad sobre cualquier lugar que quisiera sin preocuparse de ser atrapado.
Ahora el problema principal era encontrar al bastardo. Con todo el caos en la lucha, no había visto ni la piel ni el pelo del antiguo mago. Y ahora no tenía pistas. Fue frustrante para decirlo menos. Zirou no podría hacer nada hasta que volviera a mostrar su rostro. Por ahora, sin embargo, tenía que lidiar con todo un campamento lleno de cadáveres. Por mucho que fueran enemigos, dejarlos pudrirse al aire libre era algo de lo que ni siquiera él era fanático. Fueron necesarios unos 3 días limpiando y transportando cadáveres de un lado a otro. Había cavado una fosa común a unos cientos de metros de distancia y había rastreado un carro al que transportaría los cuerpos. Su cuerpo reforzado podría transportar un total de alrededor de 300 cuerpos a la vez. Si bien esto significaba que era trivial llevarlos a la tumba, también significaba tener que recoger los cadáveres que había dejado. Lo cual fue algo que incluso le revolvió el estómago. Por lo general, la Asociación de Magos se ocupaba de la limpieza de cualquier cosa que dejara atrás durante sus cacerías. Esta era la primera vez que tenía que hacerlo él mismo. Pero él no se dejó intimidar. El trabajo era complicado, pero alguien tenía que hacerlo. Sorprendentemente, cuando salió a buscar comida, descubrió que había reconocido bastantes de las plantas silvestres que había encontrado como aquellas de la Italia rural. Era otra cosa que vinculaba a Roma con lo que fuera este lugar. Otra cosa fue que había encontrado un pequeño pueblo en el bosque. Se había escabullido, con cuidado de no ser visto, y había escuchado varias conversaciones cuando se dio cuenta de que estaban hablando en latín. Quienesquiera que fueran, estas personas realmente eran romanos en casi todo. Tuvo que irse rápidamente después de darse cuenta, ya que su nariz detectó un olor bastante potente a maná puro proveniente de 2 personas. Un anciano que llevaba un sombrero de mago estereotipado y una chica de pelo azul. Magi, si tuviera que adivinar. Afortunadamente, no había encontrado un campo delimitado en ningún lugar de la pequeña ciudad, lo que significaba que era relativamente desconocido. Al menos hasta donde él sabía. Sus oídos captaron el sonido de la puerta. Suspiró internamente aliviado cuando una última mirada a su alrededor confirmó que había sacado todos los cadáveres de allí. No le haría bien a nadie que lo primero que se vea fuera una montaña casi literal de cadáveres. Un camión cruzó la puerta, se detuvo y dejó salir a 6 figuras vestidas de verde. La JSDF había llegado al Nuevo Mundo. Llegas tarde. En circunstancias normales, Zirou no debería dejar que estas personas sepan que estuvo aquí. Pero ya no tenía elección. Los romanos, como él los llamaba, eran una fuerza hostil decidida a atacar a Japón, aunque no sabía con qué objetivo. Si no trabajaba con la JSDF, entonces la posibilidad de ser invadido era una posibilidad muy real. Por muy poderoso que se sintiera en el Nuevo Mundo, no tenía ninguna duda de que todavía no era rival para todo el poder de cualquier reino, imperio o de donde quiera que vinieran los romanos. Todavía era solo un hombre. Entonces trabajaría con la JSDF. Trabajaría con ellos para proteger a su país y, lo que es más importante, a Sakura, Rin y todos los demás en su ciudad natal. Estaría condenado si ni siquiera pudiera hacer eso. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Agradecimiento especial a Jarren Pang. Su apoyo realmente ayuda mucho. Gracias de nuevo.